Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, el epicentro de los rumores y la verdad revelada en el mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque traemos una bomba que no solo hará temblar los cimientos de la farándula turca, sino que los destruirá por completo. Si hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos vendió un cuento de hadas, nos robó el corazón y luego lo despedazó con la frialdad de un iceberg. Pero, calma, no venimos a revolver el pasado ni a escarbar en las cenizas de un romance fallido. No. Hoy vamos a diseccionar las críticas, mejor dicho, los dardos envenenados que les llovieron como granizo tras su separación. Vamos a exponer la hipocresía, la crueldad y la desinformación que alimentaron el circo mediático. Así que acomódense, preparen palomitas y acompáñenme en este viaje a la verdad, donde desentrañaremos los entresijos de una ruptura que trascendió la pantalla y se convirtió en un juicio público. Pero antes de sumergirnos en este mar de veneno y especulación, un recordatorio vital: si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita. No querrás perderte ni una pizca de los jugosos chismes que tenemos preparados. Recuerda que en este canal siempre te enterarás de todo antes que nadie, y con la honestidad que otros evitan. Aquí no tenemos pelos en la lengua. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto, a la médula espinal de esta historia que nos tiene a todos al borde del asiento. Kerem y Hande, Hande y Kerem. Sus nombres, como si fueran un mantra, resonaron en cada rincón del planeta. Eran la personificación del amor moderno, la pareja dorada que conquistó el mundo con su arrolladora química en Senkalkam. Su romance tangible y real trascendió la pantalla, embriagándonos con la promesa de un final feliz, de un amor que lo podía todo. Pero como suele suceder en el impredecible universo del espectáculo, la burbuja de perfección se pinchó con un estallido ensordecedor, dejando al descubierto la cruda realidad: la historia de amor había llegado a su fin. Y con el final, como una tormenta furiosa, se desataron las críticas. Críticas feroces, despiadadas, injustas y, en muchos casos, basadas en puras invenciones. Empecemos por Kerem, el galán de ojos azules y sonrisa perpetua. El actor, que siempre proyectó una imagen de tipo relajado, despreocupado y con un espíritu libre, fue señalado como el villano, el culpable absoluto de la ruptura. ¿La razón? Según los whispers venenosos que inundaron las redes sociales y las revistas del corazón, Kerem no estaba preparado para el compromiso serio que Hande anhelaba. Se rumoraba que prefería enfocarse en su carrera, en sus ambiciosos proyectos personales, y que la simple idea de sentar cabeza lo aterraba hasta la médula. Imagínense la ironía. De galán adorado, el sueño de toda fanática, a villano rompecorazones en un abrir y cerrar de ojos. La transformación fue tan abrupta como injusta. Pero las acusaciones no se detuvieron allí, mis chismosos. La ola de odio y resentimiento continuó arremetiendo contra Kerem. También lo tacharon de egocéntrico, de narcisista y, lo más cruel de todo, de aprovecharse de la fama y el éxito de Hande para impulsar su propia carrera. Duro, muy duro. Estas palabras, como puñales afilados, se clavaron en el corazón de sus seguidores. Algunos, llevados por la histeria colectiva, incluso se atrevieron a insinuar que su relación había sido una estrategia publicitaria, un montaje orquestado por sus representantes para mantenerlos en el candelero, para generar titulares y alimentar la máquina del marketing. Como si el talento innato, el carisma arrollador y la innegable dedicación de Kerem no fueran suficientes para justificar su éxito. La falta de respeto y la deshumanización llegaron a niveles alarmantes. Y luego tenemos a Hande, la actriz de belleza cautivadora y talento indiscutible, la mujer que personificaba la elegancia y el profesionalismo en cada una de sus apariciones. Ella también recibió su dosis de veneno, su ración de críticas mordaces y despiadadas. A ella la acusaron de ser demasiado exigente, de tener expectativas irreales, de presionar a Kerem para que se comprometiera, para que renunciara a su libertad y se atara a un futuro predecible. Se decía que Hande quería la boda de ensueño, los hijos, la casa con jardín en las afueras de Estambul, todo el paquete, la vida perfecta que tantas mujeres sueñan. Y que Kerem simplemente no estaba listo para dar ese paso, para asumir esa responsabilidad. Pero como si eso no fuera suficiente, las críticas a Hande no se limitaron a su vida amorosa. No, mis chismosos, la crueldad no tuvo límites. También la atacaron por su apariencia física, por su forma de vestir, por sus decisiones profesionales. Increíble.
Como si una mujer exitosa o una actriz de renombre no tuviera derecho a tomar sus propias decisiones sin ser juzgada y criticada hasta la saciedad. Algunos, con una falta de tacto alarmante, incluso se atrevieron a compararla con otras actrices, resaltando sus defectos y minimizando sus virtudes. Una verdadera barbaridad. La misoginia y los estándares de belleza imposibles se convirtieron en las armas preferidas de sus detractores. Pero lo más triste, lo más doloroso y lo más repugnante de todo esto es que muchas de estas críticas, estos ataques despiadados, venían de personas que supuestamente eran fans de la pareja. Gente que los había idolatrado, que había celebrado cada uno de sus gestos, que había suspirado con cada beso en la pantalla, que había soñado con un amor como el suyo. Y ahora, de repente, los destrozaban sin piedad, los convertían en muñecos de trapo para desahogar sus frustraciones y alimentar su sed de drama. ¿Dónde quedó la empatía? ¿Dónde quedó el respeto? ¿Dónde quedó la humanidad? La respuesta, lamentablemente, es desoladora: se perdieron en el laberinto de la fama y la superficialidad. Es cierto, mis chismosos, que Kerem y Ande son figuras públicas y que, como tales, están expuestos a la opinión pública, al escrutinio de los medios y a la mirada curiosa de sus seguidores. Pero eso, señoras y señores, no justifica el linchamiento mediático al que fueron sometidos. ¿Por qué detengámonos un momento a reflexionar? ¿Realmente conocemos la verdad? ¿Realmente sabemos qué pasó entre ellos? ¿Cuáles fueron los motivos reales que llevaron a su separación? ¿O simplemente estamos repitiendo chismes, rumores y especulaciones que circulan por Internet, alimentando la maquinaria de la desinformación? La verdad, mis chismosos, es que no lo sabemos. La verdad es que solo Kerem y Ande saben lo que realmente sucedió. Solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación, las conversaciones privadas, los miedos y las esperanzas que compartieron. Y aunque nos muramos de curiosidad, aunque sintamos la necesidad imperiosa de conocer todos los detalles, debemos respetar su privacidad, debemos honrar su silencio y no juzgar sin tener todos los datos, sin conocer la verdad completa. Porque detrás de cada famoso, detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, hay una persona, un ser humano con sentimientos, con emociones, con sueños rotos y con derecho a equivocarse y a rehacer su vida. Además, seamos sinceros, mis chismosos, ¿quién de nosotros no ha cometido errores en el amor? ¿Quién de nosotros no ha tomado decisiones equivocadas, impulsadas por la pasión, el miedo o la inmadurez? ¿Quién de nosotros no ha pasado por una ruptura dolorosa, por un desamor que nos ha dejado cicatrices imborrables? Todos, absolutamente todos, hemos estado allí, en ese lugar oscuro y solitario. Y sabemos lo difícil que es superar una situación así, especialmente cuando estás en el ojo público, cuando cada uno de tus movimientos es analizado, criticado y juzgado por millones de personas. Por eso, en lugar de criticar y juzgar, en lugar de alimentar el odio y la negatividad, deberíamos ofrecerles nuestro apoyo, deberíamos desearles lo mejor en sus caminos individuales, deberíamos celebrar sus éxitos y respetar sus decisiones. Porque al final del día, lo importante es que sean felices, con o sin el otro. Y si su relación no funcionó, si el amor no fue suficiente, pues ni modo. Así es la vida, mis chismosos. A veces ganamos, a veces perdemos. Lo importante es aprender de las experiencias, levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir adelante, con la frente en alto y el corazón abierto a nuevas oportunidades. Y hablando de seguir adelante, tanto Kerem como Ande han demostrado ser personas fuertes, resilientes y con una determinación inquebrantable. Han sabido sobrellevar la ruptura, las críticas despiadadas y la presión mediática, y han seguido enfocados en sus carreras, demostrando que su talento y su dedicación son mucho más fuertes que cualquier obstáculo. Kerem ha protagonizado nuevas series y películas, ha explorado nuevos horizontes creativos y ha demostrado que es mucho más que un rostro bonito, que tiene un talento actoral que merece ser reconocido y celebrado. Ande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión, se ha convertido en un referente de estilo y elegancia, y ha demostrado que es una mujer empoderada, independiente y capaz de alcanzar todas sus metas. Ambos han demostrado que son profesionales talentosos y dedicados, que aman su trabajo y que no se dejan vencer por las adversidades. Y eso, mis chismosos, es algo que debemos admirar y respetar. Porque al final del día, lo que importa es el talento, el trabajo duro, la perseverancia y la capacidad de superar los obstáculos. Y eso es algo que Kerem y Ande tienen de sobra.
Así que la próxima vez que te sientas tentado a criticar a un famoso, a juzgar sus decisiones, o a alimentar los rumores malintencionados, recuerda que detrás de la fama, del glamour y de la perfección aparente hay una persona, un ser humano con sentimientos, con sueños y con derecho a ser feliz. Y en lugar de juzgar, ofrece tu apoyo, ofrece tu comprensión, ofrece tu empatía. Porque al final del día todos merecemos una segunda oportunidad, todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Y con esto, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan reflexionado sobre la importancia de no juzgar sin conocer la verdad, y que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la farándula turca. En resumen, hemos analizado las críticas implacables que Kerem Bürsin y Hande Erçel enfrentaron tras su separación, destacando la injusticia de muchos de esos juicios y la importancia de la empatía. Hemos recordado que detrás de la fama, hay personas reales con sentimientos y derecho a la privacidad. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la farándula turca. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las críticas que recibieron Kerem y Hande? ¿Creen que fueron justas? ¿O creen que se excedieron? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán los mejores chismes y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, sean felices, amen mucho y no juzguen sin conocer la verdad. Los quiero.